No hay presentación ni nada hoy, que ya bastante quilombo con el que me metí en el video este que me metí hoy, que yo no sé para qué me meto yo en estos quilombos. Listo, fin, sale así. ¿Qué me mirá? ¿Qué me mirá la recalcada cosa? Se pudrió todo. Buah. Hay un viejo mito, una historia, una leyenda, que es la historia del centésimo mono. Cuenta esa historia que un estudioso estaba investigando unos monos en una isla, mientras que otros estudiosos estaban en otras islas cercanas que no tenían contacto, estudiando la misma especie de mono. El investigador empieza a observar que los monos desentierran camotes y se los comen. Y a él se le ocurre que puede enseñarle a una mona que antes de comerse el camote lo lave en el agua para que esté más rico y no se coma la tierra. Y la mona le copa, está más rico. Y aprende a lavar el camote antes de comerlo. Al cabo de muy poco tiempo, todos los monos en la isla sabían lavar los camotes antes de comerlos. Pero eso no es todo. Al poco tiempo, el estudioso empieza a recibir mensajes de sus compañeros de las otras islas que no tenían contacto con esta, diciéndole que los monos habían empezado repentinamente a hacer algo nuevo. Habían empezado solitos a lavar los camotes en el río antes de comerlos. Lo que nos plantea una idea interesante. ¿Es posible que cuando una masa crítica de seres de una especie ha entendido algo, repentinamente ya lo entiendan todos? Para explicarte lo que quiero decir, hoy voy a tratar de contestar una pregunta que anda dando vuelta bastante en este tiempo, que es: ¿para qué carajo sirve la filosofía? Jugaron un quilombo. El Sapiens Sapiens, la especie que somos, convivió bastante tiempo con el Neandertal, que era más grande, más fuerte, menos propenso a enfermedades, más resistente a los climas. Sin embargo, el Sapiens Sapiens prevaleció. ¿Por qué? Porque tenía desbloqueado más nivel en la terraza. Pensaba más y mejor. Con las poquitas aplicaciones que tenía habilitadas, ya le alcanzó para imponerse sobre el Neandertal y sobre el tigre diente de sable, etc. Pero ese procesador tenía mucho más para dar y lo iba a ir descubriendo a lo largo del tiempo. Ahora olvídate de los monos, de los Neandertal, de los Sapiens Sapiens, de la filosofía y de la madre que te parió. Age of Empires. ¿Lo tenés? Clásico. Bueno, Age of Empires en la vida real. Esos humanitos evolucionaron un montón, desde vivir nómade a hacerse sedentario, sembrar, regar, organizar sus sociedades, armar ciudades-estado. Buenísimo. Hasta ahí el ser humano evolucionaba para cubrir su necesidad. Pero viste cómo es. Si vos no evolucionás los centros cívicos y las universidades, por más soldado que tengas, te queda medio tontito, vienen los rivales y te comen. Lo copado del ser humano es que le vino la aplicación de la curiosidad, investigando, viste, fue encontrando. Escuchen. En el siglo VI a.C., si vos querías saber algo posta, tenías que aprenderlo a Egipto. Allá parece que fue un tal Tales de Mileto, porque era de Mileto. Mileto era una isla griega que estaba llena de barcos mercantes que pasaban por rutas de comercio y llegaban influencias de todo lado del mundo. Perspectivas, cosmovisiones, formas de interpretar el mundo de todos los lugares. A una isla griega. En Grecia estaban experimentando la primera democracia. Las plazas se llenaban de gente que hablaba y decía, contaba sus pareceres del mundo. La oratoria, la facilidad para esgrimir argumentos eran un valor. O sea que no es casualidad que la filosofía haya nacido en ese lugar. Estaban las condiciones dadas para que pensar y decir lo que pensaba fuera un valor. Y por supuesto, este tal Tales, lo primero que se preguntó es, ¿cuál es el origen de todo? Y a la primera idea que él llegó es a que todos somos agua. Primero todo es agua y después vemos. El agua, ¿me entendés? No Poseidón, no el dios río Nilo que te da bendiciones. No. El Nilo es agua, el mar es agua, vos sos agua, yo soy agua. Otro level de pensamiento, ¿me entendés? Nivel desbloqueado, zona del mapa investigada. Atrás cae Anaximandro, que era alumno de este Tales, a decir que tal vez tiene que haber algo más profundo todavía. Tal vez todos somos aire. Todo está hecho de aire. Empédocles, el filósofo al que más se parece tu tío en Navidad, dijo, ¿y si somos un poco de cada uno de los 4 elementos? Agua, tierra, fuego. Míralo vos al pelo tú. Y en porcentajes milimétricos, cada una de esas cuestiones nos dan la integración física que tenemos. Atrás de este cae Epicuro, que dice, pero pará, si la tierra, el fuego, el agua y el aire están compuestos por partículas aún más pequeñas que están adentro, las voy a llamar átomos. Mirá hasta dónde llegaron. Faltaban 500.000 años para el microscopio. Y tras cartón
Cae Pitágoras y dice, sí, una chispa de fuego, una mota de polvo, un poquitito de aire, una gota de agua, un átomo. Pero cada uno de ellos es cuantificable. Un átomo, 2 átomos, 3 átomos. Detrás de todo hay números. Pero pará, nivel desbloqueado por 1000. Otro nivel del mapa, ¿me entendés? No es pensamiento concreto, tierra, agua. Esto es abstracto. Y atrás de esto cae Heráclito y dice su famosa frase: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Claro, porque el río va y siempre es distinto y cambia. Y no solo el río cambia, yo también cambio. Ahora soy uno y ahora soy otro y ahora soy otro y así sucesivamente. Todo cambia, lo único constante es el cambio. Y atrás cae Parménide y le da un cachetazo atrás en la oreja y dice, pero pará, pero si esto soy yo, esto soy, no lo puedo cambiar. ¿Yo puedo cambiar esto? No lo puedo cambiar. ¿Puedo hacer de una planta una roca? No, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es así, es inmutable, no se puede cambiar las cosas, no es un devenir de cambio, es inmutable todo. Y vos sos el pelotudo de Heráclito y no lo podés cambiar, corta la bocha. Y ahí estaban, viste, en el asado, puteándose de lejos, tirándose con sifonazo, en la plaza, dándole su conocimiento a quien quiera escucharlo. Como riña de gallo, pero de filósofo. La bandita de Pitágoras, que la bandita de Heráclito, que no sé qué. Los que sabían pararse en la plaza y decir cosas así, eran lo más crack en ese momento. Y había mucha gente que estaba muy interesada en conocer y en saber cosas, y admiraba a estos chabones y quería ser como ellos. Y había otra que con no hacer papelones públicos ya estaba bien. Quería lucirse un poco, pero tampoco tanto. Y ahí empiezan a aparecer los sofistas, casualmente, que, digamos, te daban clases particulares, te cobraban. El conocimiento no era lo más relevante porque la búsqueda de la verdad, al final, ¿qué es la verdad? Si uno se lo pone a pensar. Está bien. Digamos, no te puedo explicar toda la verdad ni el conocimiento del mundo en 1 hora y media de clase por 60 lucas de mierda. Ponete las pilas. Pero retórica sí, eso podemos trabajar. Por lo menos lo que sepa, sabelo decir bien. La retórica es fundamental porque aquel que lo diga mejor tal vez tendrá la verdad o no, pero si la gente lo cree, ¿qué es al final la verdad sino un relato? Quien nos arma el cuento nos cuenta quién es el bueno y el malo. ¿Qué es lo grande? Aquello que el hombre mira y ve grande. ¿Qué es lo pequeño? Aquello que el hombre mira y según su tamaño ve pequeño. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, dijo Protágoras, no hay verdades, solo es como te la cuentan. Anotate mi curso. Y ahí aparece Sócrates, viste, que se planta, se para de mano y dice, no, pará, mira, yo lo único que sé es que no sé nada. Pero la búsqueda de la verdad no me la va a negociar porque querés vender clases particulares. No, papi, no. Hay cosas que son retóricas, pero hay cosas que son éticas. Y ahí empieza a interpelar gente con su mayéutica, ¿viste? En las plazas, conversando con las personas que te preguntan. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Un hinchapelota buscando las verdades del mundo. Y mientras más profundo indagá, más profundo llegá y más verdades profundas encontrá. Y se ve que fue demasiado profundo. Y resulta que los que repiten sin pensar se enojaron porque no decía lo que ellos repetían. Y lo condenaron por pervertir a la juventud, que se arrepienta de todo lo que había dicho, y a que no dé más clases, y a que se vaya de la ciudad, o que se tome un vaso de cicuta, que era un veneno, como para apretar el botón derecho y eliminarse de la papelera de reciclaje a sí mismo. Y Sócrates se plantó y dijo, no, la búsqueda de la verdad no es retórica, no es bla bla, es ética, yo no me arrepiento de nada. Y se tomó la cicuta. Toma pa' vos. Rock and roll, nene. Un grandote alumno de él, Platón, estaba tan indignado con que la democracia haya matado a un tipo por pensar, o por enseñar a pensar. Le dijo, ¿no quieren Sócrates? Bueno, y escribió todo un libro completo que se llama Apología de Sócrates. ¡Tomá! Me tengo que aguantar de esta señora que yo no tengo código y ética. Sin vergüenza. O sea, ahora Sócrates no está, pero está. Desbloqueando otro nivel que hasta el momento no lo tenía muy considerado. Vos podés matarlo a Sócrates. Las ideas de Sócrates, no. Bueno, te felicito. Y ahí Platón se va de la plaza para que no lo maten por pensar en público. Y funda la academia, la primera, la única. Todas las demás le chorearon el nombre. Que era un lugar donde hacía altos banquetes, que también fue un libro, y donde también, para contestarle a la democracia griega, escribió La República. Una historia de cómo serían las cosas en una república ideal.
Sí, pero Platón, esto no está aplicado. No, es una república ideal. ¿Y qué quiere decir eso? Es en el mundo de las ideas. ¿En el qué? En el mundo de las ideas hay cosas que son perfectas, ideales, como vos imaginás que son. Después hay que bajarla a la realidad y en la realidad son como son, pero son lo más cercana a lo ideal que hay. Ay, lo ideal, mira de lo que me vengo a enterar. Aquel, vení, mira lo que dice el muchacho. Y ahí, en la Academia de Platón, estudió Aristóteles, que escribió sobre... ¿De qué no escribió el guaso ese, loco? Ética, biología, filosofía, metafísica. Loco, pará de hablar, de todo, ¿sabés? ¿Quién sos? Aristóteles. Ok, señor, discúlpeme, perdón, ya me voy. Que Aristóteles fue de lo que quedó en Occidente y fue lo que sirvió como conocimiento para la escolástica aristotélica y que aparezcan Tomás Moro, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, la filosofía medieval. Cerebros tremendos desbloqueando conocimiento. Aparece Erasmo de Rotterdam diciendo, piense, a ver si piense por usted, no por lo que le dice Dios, no por lo que le cuenta a su mujer, no por lo que le ordena al vecino, por usted, pensamiento crítico. Y en el Renacimiento empieza a aparecer la idea del humanismo, el humano por sí mismo, no como un títere de Dios. Toda esta zaraza a vos te puede parecer muy que lo viste en un meme la semana pasada, pero a alguien le tuvo que caer la ficha por primera vez, ¿me entendés? Y eso lo desbloquea la filosofía, pero después pasa a la gente, a todo el mundo. En las obras de teatro griegas, al héroe se le interponía Poseidón o Apolo. En las obras medievales, el héroe era llevado por el destino que le marcaba Dios. En las obras de Shakespeare, los personajes tomaban sus decisiones, acertaban, se equivocaban, traicionaban, juzgaban, pagaban con el amor o con la vida. Pero resulta que es muy lindo todo esto del humanismo, pero a los que mandaban, esto del humano pensando por sí mismo, tomando sus propias decisiones, a los que necesitaban que la tropa esté alineada y obediente no les gustaba nada. Por suerte, allá por el 1600 y pico, aparece René Descartes, el filósofo que tiene nombre de algo que sobra. Esos son los textos de Descartes. Bueno, los tiro. No, pará. Y se manda Descartes una que le dejó a todo más o menos conforme. El dualismo cartesiano. Esto es el alma. De eso se ocupa la iglesia. Nosotros nos vamos a ocupar de la razón. Descartes dice que el raciocinio es lo que nos determina. Pienso, luego existo. Y el racionalismo pasa a ser la interpretación de todas las cosas y a partir de ahí el método científico. Con el racionamiento lógico puedo medir, pesar, comprender el universo entero y aplicarlo en tecnología que lleve a esa razón a cambiar el mundo. Bueno, te felicito. Y todo muy lindo con el racionalismo, todo muy lindo, pero viste como decía Newton, acción, reacción. Aparece otro, John Locke, que tira, sí, bueno, pero tampoco te pases de mambo con el razonar todo como un loco, que te pasás de vuelta con pensar y pensar y pensar, te volvés todo dogmático y empezás a creerte vos tu razonamiento que no tiene nada que ver con la realidad. Una cosa es manejar el autito en el simulador y otra cosa es salir a la pista. Ahí lo tenés que sentir, ahí está la realidad. La realidad la entendés porque la experimentás, el mundo es empírico. El ser humano nace en tabula rasa y su desarrollo tendrá que ver con el mundo en el que vive y lo que experimenta. Y ahí aparecen los empiristas. Pero bueno, tampoco te pases de mambo con el empirismo, porque si te enroscás en esto de que si no lo veo no lo creo, si no lo veo no lo creo, te volvés escéptico, radical, fanático. Tampoco es. Al final los racionalistas pueden aplicar su razón, pero tienen que experimentar. Al final los empiristas pueden experimentar, pero hay cosas que aunque no vean o no sientan con su sentido, las pueden razonar. Tiene que haber un camino en el medio que haga una síntesis de esto. Y ahí aparece Kant, que mamita querida. Es un quilombo esto, boludo. No entiendo nada. No, yo no te puedo explicar. No sigue nada, Yo no te puedo explicar Kant. No te puedo explicar Kant. I can't. No, ya vengo explicando como el objeto un montón de cosas, no, papelones no, yo no te voy a explicar Kant. Mírate unos capítulos de Darío Stranger. Uno húmeno cualquiera, este no húmeno, este no húmeno, cualquier no húmeno de mierda que tenga delante, esto, mira, un medidor, lo que sea. Eso no es conocimiento. Vos, papando mosca por ahí, tampoco es conocimiento. Cuando vos te encontrás con el no húmeno, clink, sucede la magia. Magia no es la palabra correcta para Kant. Oh, mirá, un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Es una figura geométrica de 4 lados. Oh, mirá, es un centímetro para medir. Esos centímetros eran los preferidos de mi amor. Cagaste. La clase de descripción que te describe un cuadrado no te sirve para describir el amor. Necesitas lo experiencial. Lo que le pasa al sujeto
con el noúmeno, lo subjetivo. Horrible la descripción, en 2 líneas. El noúmeno, el imperativo categórico. No, mirate una charla de Darío, está en rebaje. Mirate una charla de Darío, está en rebaje. Guarda cuando lo saque, Darío. Guarda que Darío está en rebaje. Pará, antes de Kant había venido otro, Baruch Espinosa. Es bueno ese, que andaba con la idea de que, ¿y si Dios no es un viejo de camisón? Que me dice qué hacer y qué no hacer. Si mirá la naturaleza con qué sabiduría se despliega, se realiza con el equilibrio cósmico al cual pertenecemos. Si no hablamos de una persona con mandamientos y órdenes, y la idea de Dios es un devenir cósmico al cual pertenecemos y en el cual nos desarrollamos, mucho más elevado que los valores estrictos de las instituciones que nos inventamos. Lo persiguieron por todo lado por andar diciendo esa cosa de Dios. Los judíos no lo soportaban, los católicos no lo soportaban. Espinosa, no se te puede llevar ningún asado a vos también, ¿eh? Y así vamos naturalizando pensamientos, conceptos, ideas con lo que nos encontramos en la vida. Y que llegamos, porque cuando llegamos a ello, la puerta estaba abierta, pero alguien la tuvo que abrir a patada. Vos ahora podés tener un primo ateo y todo bien, pero cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto, era un loco de mierda. Igual ya él era un loco de mierda, pero aparte, Dios ha muerto como elemento ordenador de la sociedad. En esa época, ¿quién no ha tenido en la vida una desazón, una ruptura amorosa? Te rompieron el corazón, caíste en la tristeza, el nihilismo de Nietzsche. En la profundidad de la oscuridad, de la profundidad de la oscuridad, ni tristeza tenés, ni enojo, porque eso sería ya sentir algo. La ausencia total de deseo. Y allá en el fondo del fondo te encontrás con Buda, Siddhartha Gautama. El deseo te condiciona, el deseo te hace esclavo. Tu angustia proviene de lo que deseas y no tenés. El deseo es carencia. Cuando no desees nada, tendrás todo en la completud del nirvana. Y ahí pegás Lao Tse, el Tao, que todos somos y que todo es. Infinitamente interconectado en su devenir, en el que dejarse llevar sin resistirse. Y ahí todo roto como estaba, después de Nietzsche, Buda y Lao Tse, capaz que ya te podés levantar de la cama, te pegás una ducha, hacer un poquito de ejercicio. Ahí te recomiendo unas sesiones de Freud, Lacan, Jung. Y como para que el dolor deje algún aprendizaje, ¿viste? El dolor no se puede evitar, el sufrimiento sí. Porque después se empezó a descubrir que el pensamiento del que sos consciente es apenas la punta del iceberg de todo el pensamiento. O sea, queda un montón de mapa por descubrir. Y todo eso es cosa de la academia y de la filosofía y del conocimiento, pero se nos hace carne a todos sin darnos cuenta. Entendemos perfectamente los conceptos de consciente e inconsciente con total naturalidad. Eso se traslada a todo. En la época del humanismo, Shakespeare escribía «Ser o no ser, ese es el dilema». Jung, en el siglo XX, decía «Hasta que no enfrentes tu sombra, dirigirá tu vida y la llamarás destino». Y en el cine decían, hasta que no enfrentes el lado oscuro, no descubrirás la fuerza. Al ángulo, la definición magistral, señor, tiene un guante en el pie, tiene un guante en el pie. Y en cada época hay pensadores que sin darnos cuenta nos meten un upgrade en la cucusa y nos cambian la forma de ver. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría, con una inminente guerra nuclear que nos vuele a todos a la mierda en cualquier momento, no podía venir otra cosa que el existencialismo. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, decía Sartre. Leían a Simone de Beauvoir y arrancaba una nueva ola de feminismo. Leían a Sartre y arrancaba el Mayo francés. En cada época hay pensadores que nos marcaron de una manera que no te das cuenta lo grosso que es. Hubo Revolución Francesa porque primero hubo Rousseau. ¿Te imaginas la Revolución Rusa sin marxismo? ¡Ja! Hubo Revolución Rusa porque antes hubo Marx. Claro que toda esa gente tiene unos pensamientos mucho más profundos y más elaborados y yo no te lo estoy explicando y si te expliqué algo te lo expliqué mal y para saber tenés que ir a mirar una conferencia de Darío Stradivarius. Pero de algún modo, como en el cuento del centésimo mono, a todo lo demás monito, alguna ficha nos cae. Y algo de ese pensamiento se nos naturaliza. Si yo te digo que Aristóteles habla de potencia y acto, esto es en acto esto, pero en potencia puede ser no sé cuántas cosas más. Capaz que ya te embolaste de arranque y crees que no entendiste nada. Pero si yo te digo que fulano hoy en acto es jugador de un club brasilero, pero es un potencial refuerzo para la próxima temporada, entendés perfectamente potencia y acto, que es Aristóteles. Y sabés más de Aristóteles de lo que crees. Si yo te digo un amor platónico, vos sabés que es un amor idealizado y capaz que conocés algún concepto
concepto de Platón que no sabe que conoce. Y si tu tía, tomando mate en la cocina, te dice que ella no cree que Dios sea un señor de barba, si mira la naturaleza que sabia que es y cómo equilibra todo y cómo sabe, mientras se manda un pedazo de budín marmolado. Capaz que a tu tía le llegó más info de Baruja Espinosa de lo que ella cree. Ahora, volvamos al sapiens sapiens de la edad de piedra. Aquel que se impuso a los Neandertal. En términos biológicos, tiene el mismo cerebro que vos. Idéntico. Con el mismo peso promedio, el mismo tamaño promedio, en el mismo smart, con el mismo procesador, con la misma memoria RAM, con la misma camarita, con la misma capacidad. Todo igual. Pero él solo sabe mandar SMS. Tiene el mismo jueguito que vos, pero él acaba de arrancar con todo el mapa en oscuro, con una cabañita y 3 obreros. Cuando vos naciste ya estaba un montón del mapa desbloqueado. Arrancaste con un piso alto y fuiste alimentándote de todo ese conocimiento creyendo que siempre fue así. Pero no, hubo que ir iluminando la zona oscura, como los vikingos con los barquitos. Vos ahora podés sentarte a ver una serie de Marvel que sucede en un multiverso con infinitas dimensiones y podés entenderlo perfectamente. El guaso de la edad de piedra se pasaría toda la vida tratando de entender el televisor. Eso lo logró la tecnología, porque antes lo logró la ciencia, porque antes lo logró el método científico, porque antes lo formuló la filosofía, ordenándonos la terraza en la racionalidad y la experimentación. Mi respuesta a la pregunta ¿para qué carajo sirve la filosofía? Es bastante pelotuda y muy poco filosófica. Sirve para pensar, para activar la mollera, para pensar cada vez más y cada vez mejor. Pensar que es la herramienta fundamental que nos ha convertido en la especie hegemónica y dominante en este planeta desde los Neandertal hasta acá. ¿Vos querés saber clarito dónde está una época y hacia dónde va? Mirá los filósofos, eso te la cuentan antes. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? A ver. Bueno, ahora ganaron los sofistas. Te cobran el curso de retórica, la verdad no existe. Solo existe como te la dicen. Es más, existe algo más allá de la verdad, la posverdad. Por más que tenga la verdad enfrente, no la vas a creer si no se ajusta a lo que querés creer. Y encima buscamos info que nos dé tajaditas de tener razón. Sesgos de confirmación, que creemos lo indicado y que nos quedemos tranquilos. Creímos que la tecnología iba a hacer evolucionar la sociedad. Y en muchos casos sí, pero en otros... Anselmo ve una foto de una marcha y escribe: hay que prenderlo fuego a todo en el medio de la plaza. Pará, Anselmo. Pero qué paradoja. Anselmo tiene el cerebro en el feudalismo, pero a la vez tiene Instagram. ¿Y si de verdad estamos volviendo a la Edad Media? Si las instituciones democráticas y republicanas que construimos ya no sirven, no valen. Los presidentes son empleados de grandes corporaciones. El poder real está en otro lado. Ponen y sacan leyes, ponen y sacan líderes desde la nube de internet. ¿Son los que prenden la luz o no? Cobrándonos renta por vivir y trabajar en su territorio internetico. Y son los reyes de arriba, pero debajo tienen sus vasallos, sus duques, condes, marqueses, que manejan distintos territorios, cobrando renta dentro de ellos, las distintas regiones de su reino. Debajo estamos los siervos, que trabajamos, pagamos impuestos y vamos a las guerras. Y por supuesto, debajo, los esclavos. Eso es feudalismo, pero con tecnología. ¿Es un tecnofeudalismo? Gianni Varoufakis se llama ese, que no sé si es filósofo o si tiene cartulina habilitante de la... No me importa, léetelo, está bueno. No sé si tiene razón, pero me sirve. Cuestión. Yo sé que todo esto del centésimo mono capaz que es un mito, una leyenda. Pero todos los monos y monas que conozco sienten que el mundo está quebrado, roto. Este paradigma, esta realidad en la que vivimos, no sirve más. Hay que cambiar algo, pero ninguno sabemos qué. Ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Somos tantos la monada que nos lo preguntamos. Y a mí me huele a que a alguno de esos monos ya le cayó la ficha. Y habiendo tanto mono en la misma búsqueda, me da la sensación que ya debemos ir por el mono 98, 99. No te extrañe que en cualquier momento le cae la ficha al mono número 100 y despertamos. Te la dejo para reflexionar. Cualquier cosita me pega un telefonema. Ahora me voy porque se me enfría el sushi. Cualquier cosita hablamos. Que el Dios de Espinosa te rebendiga. Se vemos.